Por favor, solicitamos apagar los teléfonos celulares para contar con el ambiente necesario que nos permita desarrollar exitosamente este acto inaugural. En nombre de la Universidad Autónoma del Perú y de la carrera profesional de Contabilidad, les damos una cordial bienvenida al primer Congreso Nacional de Contabilidad 2014. El principal objetivo de este evento es conocer las nuevas tendencias globales y la armonización contable, así como compartir conocimientos de mayor actualidad en los campos de las finanzas, tributación, costos, auditoría, contabilidad financiera y negocios internacionales, que son de suma importancia en la formación de ustedes, los futuros contadores. En este sentido, es un grato honor para nosotros presentar a la mesa de honor de este primer Congreso Nacional de Contabilidad 2014. Lo preside el doctor Eladio Angulo Altamirano, rector de nuestra universidad. Lo integra el ingeniero Jorge Ortiz Madrid, director académico. El doctor Pedro Espino Vargas, decano de la Facultad de Ciencias y Gestión. El abogado Vicente Sotelo Montenegro, secretario general de nuestra universidad. Y el magíster Lorenzo Zabaleta Orbegoso, encargado de la carrera de finanzas. Está presente también la ponente, la primera de esta tarde, que va a inaugurar el conjunto de temas importantísimos de este congreso, la magíster Solange Pérez Montenegro. Entonces, las palabras inaugurales a cargo de nuestro rector, el doctor Eladio Angulo Altamirano, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, colegas de la mesa de honor, ingeniero Jorge Ortiz, director académico, doctor Pedro Espino, decano de la Facultad de Ciencias de Gestión, abogado Vicente Sotelo, secretario general, magíster Lorenzo Zabaleta, director de la Escuela de Contabilidad, colega invitada Solange Pérez, primera expositora de este congreso. Queridas y queridos estudiantes, queridos docentes, señoras y señores, una de las tendencias más importantes, globalmente hablando, de la economía, es que la economía debe estar al servicio del bienestar de la humanidad. Por esto voy a empezar recordando algo que inició la era cristiana. Cuando a Jesús le preguntaron si era lícito pagar tributos, él pidió que le permitan ver una moneda. Y luego de verla respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como era lógico, orientó a interpretar bien que una parte de la economía de las organizaciones productivas debe servir para que los gobernantes atiendan
las necesidades esenciales de la vida ciudadana, y otra parte para obras de bien social a favor de la inclusión plena, debido a que en esa época el bienestar y la felicidad personal y familiar tenían como filosofía en griegos, judíos, hindúes y árabes hacer siempre el bien para todos los estratos de personas, en esa época generalmente clases. El problema es que la filosofía como tal era buena, pero no era una práctica común en la población en general, menos aún en la humilde. Y por tanto, Jesús quiso dar a entender que Dios ama a todos y que la voluntad divina es que la economía sea útil para el bienestar y la felicidad de todos. Tal fue el impacto del ideal y el mensaje que muchos generadores de riqueza, llámese agraria en esa época o comercial, y otros tantos administradores de la economía y sus tributos, empezaban a poner en práctica tan elevado mensaje y surgían grandes propósitos y ejemplos para tener una economía inclusiva, al servicio del bienestar. Lo cual, por otro lado, inquietaba a varios gobernantes y a otros generadores de riqueza que no compartían tal ideal. Sin embargo, estos excelentes propósitos para alcanzar una economía al servicio del bienestar lo expresa académicamente Amartya Sen a fines del siglo pasado y se hace merecedor al Premio Nobel de Economía 1998 como buen preámbulo para la conducta económica del presente siglo, siendo el eje de sus obras y de sus mensajes que todo acto económico debe ser pleno de valores y servir al bienestar de la humanidad. Esto significa que la riqueza debe generarse con dignidad absoluta en primer lugar. Debe distribuirse de manera adecuada y de manera regulada, también con absoluta dignidad. Y que quienes la contabilizan o controlan también lo deben hacer con total dignidad, sin la menor intención de mácula o falta a la verdad. En cuanto a la regulación, significa que tanto la producción, el registro de la propiedad, como el intercambio comercial y la tributación deben estar distribuidos con la mayor responsabilidad social e inclusividad, y además dignamente gestionados para estar siempre al servicio del bienestar de la sociedad, lo cual viene a enfatizarlo actualmente muy bien Jean Tirole, un profesor de la Universidad de Toulouse en Francia y Premio Nobel de Economía 2014, demostrándolo incluso con modelos económicos muy bien sustentados que permiten analizar el funcionamiento de los mercados y los límites que tienen las empresas, las transacciones y los organismos reguladores para operar. Estos son pues dos tendencias muy significativas a donde debe caminar y tener la economía como horizonte, abrigando la seguridad que las ciencias contables y sus actores están siempre del lado de la dignidad y el valor del bienestar económico y social. Declaro inaugurado este primer Congreso Nacional de Contabilidad, previo agradecimiento muy especial a sus organizadores, ponentes y asistentes. Que tengan éxito. Muchas gracias, señor rector, Arturo Altamirano, que acaba de inaugurar este primer evento de contabilidad de la Universidad Autónoma del Perú, primer Congreso Nacional de Contabilidad, año 2014. Y efectivamente es necesario, queridos estudiantes, hacer notar, valorar la gran importancia que asume nuestra universidad en estos meses de octubre y noviembre, en los que hay sendos congresos de diferentes especialidades, diferentes carreras, diferentes ciencias, lo que le da un valor agregado inmenso a la Universidad Autónoma, porque en estos congresos se difunde la ciencia,
se la recrea y se postula, se propone diferentes puntos de investigación para ser mejores de la sociedad. Hoy toca a los contadores alimentarse entre el día de hoy y mañana de los congresos, de este congreso, de las diferentes conferencias que se van a difundir a través de los ponentes que han sido invitados. Tiene la mención en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAC, egresada de la maestría en Tributación, contadora pública, colegiada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en gestión pública y control gubernamental. Actualmente es jefe del órgano de control institucional OSI del Instituto Geofísico del Perú. Doctor, buenas tardes. Bienvenida en nombre de la universidad y de los organizadores del Congreso. El tema que nos va a ofrecer es auditoría gubernamental. El aplauso de ustedes para recibir su ponencia. Buenas tardes, distinguidos alumnos. Estoy muy contenta de participar y de ser la primera ponente de este primer congreso de contabilidad. Me recuerda hace más de 14 años aquí, cuando era estudiante, en el cual participaba activamente de todos los congresos, porque ahí pues iba a ir viendo cuál era mi vocación y hacia qué me iba a dedicar en la contabilidad. Y me dediqué ya más de 13 años al control gubernamental, a la auditoría gubernamental, porque me interesó y me interesa seguir luchando contra la corrupción, ¿no? Es una labor muy ardua, pero a la vez muy satisfactoria, ¿no? He conocido desde grandes corruptos hasta corruptos pequeños, yo les digo pericotitos, ¿no? Hasta ratas muy grandes. Y es una labor muy satisfactoria y espero que después de esta exposición ustedes se inclinen por esta labor de la auditoría gubernamental, que incluso les digo a mis alumnos, yo podría trabajar como auditora gubernamental hasta gratis, ¿no? La corrupción, parto de la definición de la corrupción. Corrupción significa corazón roto, lo cual tiene mucho sentido, porque el corrupto no tiene amor propio, no tiene autoestima, porque piensa que al ejercer el poder o al ejercer un cargo público es la única oportunidad que tiene de robar todo lo que puede y de generarse recursos, porque después no es capaz de poder generarse recursos por sus propios medios, por medios lícitos. Entonces, la labor del auditor gubernamental es detectar a ese corrupto. Vamos a explicarles cómo trabajamos a nivel de Contraloría, que es el ente rector del control gubernamental, y cómo enfrentamos la corrupción día a día. Somos pocos todavía los auditores gubernamentales y realmente queremos que cada día se sumen más a esta labor. Vamos a empezar hablando sobre el control y la auditoría de la actividad del Estado. El Estado se organiza toda la actividad del Estado se organiza en sistemas. Se llaman sistemas de la administración pública. Y el Sistema Nacional de Control se encarga de controlar a todos estos sistemas de la administración pública. Tenemos el sistema de contabilidad, ¿no?, que lo administra la Dirección General, la Contaduría Pública. Tenemos el sistema de presupuesto público, que lo administra la Dirección General de Presupuesto Público. Tenemos el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el SNIP, para proyectos de inversión, cuando se va a construir una carretera, cuando se va a construir un colegio. Tenemos el sistema de recursos humanos administrado por Servir. Eso y todos los sistemas en los que se organiza toda la actividad estatal, el control depende de los auditores gubernamentales. Y acá les voy a explicar cómo es que se ejerce esa labor.
sistema. Los sistemas de la administración pública, de acuerdo a la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, son principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que organizan las actividades de la administración pública. Son de dos tipos: los sistemas funcionales, que buscan asegurar el cumplimiento de políticas públicas. Una política pública que muchos escuchamos es el tema de la prevención, y quien lo administra es el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres. Está organizado por INDES, está conformado por INDESI, por el Instituto Geofísico, ¿no?, y otras entidades. Porque, bueno, los sismólogos opinan y dicen que más o menos en un lapso aproximado, no va a pasar de 50 años, que va a haber un sismo de gran magnitud y un posible tsunami, un sismo de más o menos 9 grados, es lo que estiman los sismólogos, ¿no? Los sistemas administrativos que regulan la utilización de los recursos públicos del dinero del Estado, a fin de que estos se hagan con eficiencia, economía y eficacia. Es decir, que el Estado cumpla sus metas, construya 1000 carreteras, 10.000 carreteras, 100.000 colegios, lo haga con el mejor uso de los recursos. El mejor uso de los recursos no significa de una obra de 100 millones, 10 millones van para mi bolsillo, como lo hemos venido viendo en los casos del gobierno regional de Ancash, de la municipalidad de Chiclayo. No significa eso. Y la economía, es decir, que se adquieran ya sea bienes, se construyan obras con calidad, oportunidad y en el mejor costo posible. Solo por ley se crea un sistema, debe contar con la opinión favorable de la PCM, que está a cargo de un ente rector. Cada sistema tiene un ente rector quien dictamina los procedimientos, las normas y las actividades. Como por ejemplo, les comentaba el caso del sistema de recursos humanos, su ente rector es Servir, regula todo aquello vinculado a la gestión de recursos humanos del sector público, que tienen normativa especial. Entonces, si todas las actividades del Estado se dividen en sistemas, en una entidad también encontramos los sistemas. Si tenemos los sistemas administrativos, en una entidad pública cualquiera, una municipalidad, un gobierno regional, ¿no? Tenemos los sistemas administrativos, el sistema de contabilidad, ¿no?, en el cual trabajamos nosotros los contadores, el sistema de presupuesto público, generalmente ahí laboran los economistas, el sistema de tesorería, hay un tesorero en el Estado, el sistema de abastecimiento, que es el logístico, lo que hacen las compras, el sistema de planeamiento, el sistema de personal, el sistema de informática, de racionalización, entre otros, ¿no? Es decir, los procesos de soporte en toda entidad, en toda institución, en toda empresa. Y los sistemas operativos, que es el core del negocio, ¿a qué se dedica esta institución? Por ejemplo, estamos ante una SUNAT. ¿Cuál es el core del negocio de la SUNAT? Recaudar. Entonces, a eso se dedica esa institución. Pero para recaudar necesita de un sistema de soporte, o procesos de soporte, que es contabilidad, presupuesto, tesorería, para que maneje toda la logística oportuna y pueda cumplir su finalidad, la SUNAT. Otro, COFOPRI, que se encarga de otorgar títulos. El core del negocio de COFOPRI es otorgar títulos. Ahora, ¿qué es lo que controla el Sistema Nacional de Control, la Contraloría y sus órganos que trabajan con ellos? Es tanto los sistemas operativos como los sistemas administrativos, es decir, se controla todo, ¿no? Como toda auditoría partimos de una muestra, porque no podemos verificar, revisar la totalidad de la información de una institución, se parte de muestras. Y les voy a explicar también cuál es la metodología, cómo trabaja y cómo ejercemos el control gubernamental. A través de acciones de control o auditoría gubernamental, ¿no? Se hace auditoría a los estados financieros de una entidad pública, de una empresa del Estado, se hace auditoría también a los estados presupuestarios, se hace auditoría a las compras
de la institución, se hace auditoría a la ejecución de las obras, ¿no? Generalmente por ahí es donde hay los mayores indicios de corrupción, las mayores coimas en las obras del Estado, etc. A través también de sociedades de auditoría, existen las sociedades de auditoría, dígase Price, Ernst & Young, bueno, las más conocidas, entre otras, que trabajan para la Contraloría. La Contraloría los designa, concursan y realizan la auditoría financiera y presupuestaria a las entidades públicas. El control previo en adicionales de obra. Sabemos que a veces hay obras que inician con 10 millones de presupuesto y de pronto pues el contratista se quiere pasar de listo, muchas veces en colusión con el funcionario público, y dicen: no, esta obra ya no va a costar 10 millones, sino va a costar 30 millones, ¿no? Entonces ahí es que Contraloría le dice: un momentito, susténtame, porque esta obra va a costar ahora 30 millones de soles, ¿no? También les voy a explicar cómo se ejerce el control previo para adicionales de obra, y a través de la capacitación de los funcionarios, ¿no? Porque también hay errores que puede cometer un funcionario por desconocimiento, porque todos estos sistemas que ustedes ven tienen una serie de normativa y de reglas y de procedimientos a los cuales tienen que ceñirse los que elaboran para esos sistemas, ¿no? Si ustedes deciden ser contadores de una entidad del Estado, que por cierto pocos se dedican a ser contadores de la entidad del Estado, pues toda una especialización aparte, ¿no? Entonces van a tener sus normas que están en la contaduría pública. Ustedes ingresan al MEP, a la Dirección de Contaduría Pública, y allí van a encontrar todas las normas vinculadas a la contabilidad del sector público. También tenemos NICs del sector público. Pero si ustedes conocen las NIC del sector privado, las NIF, y conocen los principios de contabilidad generalmente aceptados, pueden tranquilamente trabajar como contadores en el sector público. Y si conocen y si trabajan ya muchos de ustedes en un estudio contable y manejan ya los software contables, también el Estado tiene un sistema integrado de administración financiera, que más adelante también les voy a conversar cómo se trabaja este sistema, y el cual se registra la contabilidad de todas las entidades a nivel nacional. Bueno, somos contadores, nos atañe más el tema de la administración financiera pública, cómo se organizan las finanzas públicas. Se dividen en 3 macroprocesos. La programación de la gestión pública, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a construir? ¿No? ¿Y cuánto necesito? Yo, Ministerio de Transportes, preveo que voy a construir 1000 carreteras en tales y tales zonas, y para estas 1000 carreteras en el 2015 necesito 500 millones de soles. Tengo que sustentar y todo tiene que estar programado. Y a la vez está regulado por el plan estratégico de la institución, ¿no? Que es entre 2 a 5 a 10 años en algunas instituciones, y también se rige por el marco macroeconómico multianual, que lo aprueba el MEF. Entonces, todo gasto público tiene que estar previsto y programado y aprobado por ley. Por ejemplo, el presupuesto del 2015 está para aprobar a nivel de Estado, a nivel nacional, de todas las entidades, incluye gobiernos regionales, gobiernos locales. Está por aprobarse en estos meses, ¿no? Generalmente se aprueba en diciembre, pero para eso todas las entidades públicas han tenido que presentar su presupuesto en mayo de 2014. Por lo menos entonces se inicia la programación de la gestión pública, de la entidad pública, prácticamente con un año de anticipación. Una vez programado, ¿no? Aquel que quiere investigar más, la ley 28411 habla del sistema de presupuesto público y todas las etapas del presupuesto público, lo cual se inicia con la programación del gasto, la formulación del gasto. Luego viene la ejecución pública programada, ¿no? Yo dije que voy a hacer 500 o 1000 carreteras, pues hago las 1500 carreteras, ¿no?
durante el 2015. Esta, tanto la programación como la ejecución, se registra en un sistema integrado de administración financiera y presupuestaria. Empiezo a ejecutar el gasto, ¿no?, conforme voy construyendo. Conforme voy construyendo la carretera, construyendo los colegios, implementando los hospitales, dependiendo de lo que le dije al Estado y el Estado me aprobó, que voy a ejecutar en ese año. Y la rendición de cuentas. ¿Se rinde cuentas en el sector público como en el sector privado? Sí, a través de los estados financieros y los estados presupuestarios. Tenemos el estado de gestión, que es igual al estado de ganancias y pérdidas en el sector público. En el sector privado tenemos el estado de flujos de efectivo, ¿no? Entonces, los estados financieros son los mismos, tanto para el sector público como privado. Entonces, se rinden cuentas y también se tiene que informar. Si yo solicité dinero para hacer 100 carreteras, pues tengo que ejecutar esas 100 carreteras y tengo que informar. Ahí viene la parte de la información, de seguimiento y de impacto, ¿no? Hemos conversado de los macroprocesos de las finanzas públicas y todos estos macroprocesos están en el SIAP-SP, Sistema Integrado de Administración Financiera, Sistema Presupuestario. Como yo les digo siempre a mi personal, a mis alumnos, les digo, si tú conoces un software contable, te vas a pasear en un sistema integrado de administración financiera, porque es mucho más sencillo, porque un software contable te saca hasta análisis de costos, ¿no?, mayores análisis de cuentas. El SIAP integrado de administración financiera no es muy analítico. Es una herramienta administrativa de registro de información, ¿no?, como un software contable, pero es integrado y es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Su finalidad es gestionar en todas las entidades públicas, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, los 3 procesos básicos de la misma. La programación, ¿no?, que se basa en el artículo 77 de la Constitución Política. Todos los recursos se tienen que usar, tienen que estar previamente programados, previamente aprobados en función de las políticas públicas y derivadas de un planeamiento estratégico, lo que les comentaba, y del marco macroeconómico multianual. La ejecución de la programación mediante la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento. Una entidad se puede financiar por los recursos directamente recaudados, ¿no?, un gobierno local por los tributos que recauda, por los recursos del tesoro público. Generalmente las entidades se financian entre un 90 y 95% de recursos del tesoro público, es decir, viene de nuestros impuestos. Por eso es que la corrupción también toca nuestros bolsillos. No entiendo lo que dicen ahora, no importa que robe pero haga obras, pero te está robando a ti, ¿no? Entonces, otra fuente de financiamiento son nuestros impuestos. Los gastos, ¿no?, los gastos del año y los ingresos. La rendición de cuentas, artículos 78 y 80 de la Constitución Política, sobre el uso de los recursos vinculados a los aspectos financieros con los resultados obtenidos, ¿no? No se vale decir, yo programé una obra por 80 millones, me gasté los 80 millones, pero la obra no está ejecutada. No, eso no es correcto, ¿no? Entonces, si yo programé por esa obra por los 80 millones y el Estado me dio ese dinero para ejecutar esa obra, pues tengo que rendir cuentas y entregar esa obra totalmente operativa. ¿Qué es lo que pasa, dicen ustedes? En la práctica sí entregan la obra, pero se va cayendo en pedacitos, ¿no? Los colegios de pronto el techo se cae, las columnas no están bien cimentadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es cuando el contratista empieza a ahorrar costos para poder pagar la coima al funcionario. Entonces esas obras generalmente no cumplen su finalidad en muchos de los casos.
Sistema Integrado de Administración Financiera y Presupuestario se registra desde la programación, la formulación y la aprobación del presupuesto de las entidades públicas. Como les decía, el presupuesto institucional aprobado sale por ley, generalmente los primeros días de cada año, y ahí sale Instituto Geofísico del Perú, su presupuesto es 26 millones, Municipalidad Salvador, su presupuesto es de 80 millones, es un ejemplo, etc. Entonces todo tiene que estar previamente programado, formulado, aprobado por ley. Se registra también la ejecución, los ingresos y gastos. Yo no puedo gastar si es que no está programado, no está presupuestado. Para eso sí sirve el sistema, porque no me permite gastar. También se registra la contabilidad de todas las operaciones. Hay un plan contable gubernamental con cuentas establecidas. También están, como les digo, en la página de Contaduría Pública para los que quieren revisar un poquito. Pero les comento que si conocen la contabilidad privada, se les va a hacer muy sencillo la contabilidad pública. La única diferencia es que casi hay un registro de las operaciones presupuestarias. Entonces, cuentas presupuestarias, ¿no?, que tienen que registrar que el gasto o el ingreso tiene que haber estado previsto presupuestariamente. La evaluación presupuestaria, si es que ha cumplido con las 80 carreteras, con los 1000 colegios, con los millones de desayunos, etcétera, dependiendo de las metas que tenga la entidad y de acuerdo a lo que se dedique la entidad. Y también la deuda pública. Hay instituciones que se financian con endeudamiento público. Ahí también participa la Contraloría en el tema del control previo, porque estos endeudamientos son para un fin específico, para ejecutar una obra específica. Estos endeudamientos no son para que los alcaldes, regidores se paguen mucho más de su sueldo o para que contraten más personal. Estos endeudamientos tienen un fin específico. Todo esto se registra en el SIAP, ¿no?, que toda entidad pública tiene. A nivel cliente, esta información viaja al servidor que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se registran los gastos en todas sus etapas, en su etapa de compromiso, devengado, girado y pagado. Comprometo los recursos del Estado o un contrato de una ejecución de una obra. Devengo conforme se van dando los avances de la obra. Si se dan cuenta, es igual al principio del devengado que estamos estudiando. El principio de devengado se devenga cuando el servicio se prestó, cuando el bien ya se tiene en físico y ya está en el poder de la entidad, ¿no? Y la fase pagado es cuando la persona, el proveedor del Estado va y recoge el cheque al banco, recoge y cobra el cheque en el Banco de la Nación, está interconectado con el Banco de la Nación. Cobra el cheque y se registra automáticamente la fase pagada, ¿no? O se hace la transferencia por CCI, que es actualmente, bueno, es una operación mucho más segura, mucho más efectiva. Este SIAP nos va a sacar los reportes de rendiciones de cuentas, ya sea los estados presupuestarios, los estados financieros, ¿no? Va a sacar el balance, el estado de gestión, el estado de flujos de efectivos de la entidad, reportes de tesorería, conciliaciones y reportes de las operaciones de endeudamiento, entre otros. Y la diferencia es que en este sistema, a diferencia de un sistema contable privado, que todo ciudadano puede acceder a este sistema. Usted quiere saber cuánto va ejecutando la municipalidad y en qué va gastando a la fecha, pues ingresa a esa página, a la página de acceso a la información pública, el clic Transparencia Económica, y ustedes pueden saber cuánto y en qué van gastando las instituciones públicas con 24 horas de atraso, o sea, al día de ayer. Y también pueden saber quiénes son los principales proveedores de las entidades públicas. También hay un módulo, SIAP Proveedores, en el cual ustedes pueden saber, como decía el contralor anterior, mi anterior jefe, el contralor Genaro Matute, quiénes están llevando la torta, quiénes están llevando el presupuesto del país, quiénes son los principales proveedores del Estado.
El flujo de información del CIAF-SP, el módulo de formulación presupuestaria, como les decía, todo tiene que estar programado, el módulo de los procesos presupuestarios, certificación del gasto, la disponibilidad para gastar, tiene que estar aprobada esa disponibilidad presupuestaria, tiene que estar previamente programada y aprobada por ley, el módulo de registro administrativo, el módulo de registro contable que registra las etapas del gasto que hemos conversado, compromiso, devengado, girado y pagado. Como un ejemplo ilustrativo, comprometo con un contrato, una ejecución de una obra, por ejemplo, de una prestación de un servicio, devengo cuando el servicio, si es un servicio de pintado de esta fachada, cuando ya se dio el servicio de pintado de esta fachada y ya hay una conformidad del usuario de que fue de acuerdo a lo inicialmente pactado, se devenga con la factura, se gira con el cheque y lo paga el Banco de la Nación cuando ya desembolsa los recursos públicos. Y el módulo de registro de deuda pública. ¿Qué es el Sistema Nacional de Control? Es un sistema también de la administración pública, pero que controla a los demás sistemas. Es el conjunto de órganos de control, normas, métodos, procedimientos. ¿Y cuál es la finalidad de este sistema? Ejercer el control gubernamental. Vamos a conversar de cómo se ejerce el control gubernamental. Los órganos de control tenemos los control institucional, al cual represento actualmente, ¿no?, del Instituto Geofísico. Anteriormente fui jefe del órgano de control institucional del SAT. Me encargo de cuidar que no roben en esas entidades, ¿no? O sea, soy la mala, la bruja en esa entidad. Tengo que estar llamándole la atención a los funcionarios para quitarles las malas costumbres que tienen de querer sacar siempre su provecho, ¿no?, en todo. Como les digo, veo algunos que me pasan una movilidad de 300 soles de aquí al centro de Lima. Veo casos de algunos directivos que me pasan el lavado de su camioneta, el uso de combustible de su camioneta, gastos personales. Algunos pasan hasta masajes, ¿no? Entonces ahí pues hice impuestos, porque yo también pago impuestos. Y ahí fue cuando yo les llamo la atención y les digo, ven un retrato, o devuelves ese dinero o te abro un proceso, ¿no? Entonces, la labor del control institucional, de los auditores que elaboran en el órgano de control institucional, o lo que anteriormente, o lo que es una oficina de auditoría o el controller, es resguardar de los recursos públicos. Y nos ceñimos a normas, métodos, procedimientos que en breve les voy a conversar. Otro órgano de control es las sociedades de auditoría, como les decía, Price, Ernst & Young, trabajan también y, bueno, la Contraloría le es auditoría financiera a la Price, no me equivoco, y entre otras sociedades de auditoría. Si ustedes se dedican a ser auditores gubernamentales, pues van a trabajar en estas firmas de auditoras para ejercer la auditoría, ¿no? Pueden ejercer la auditoría privada o también la auditoría gubernamental. Y la Contraloría, que es el ente técnico rector. Como les decía, todo sistema administrativo tiene un ente técnico rector, y para el caso del Sistema Nacional de Control, quien da los lineamientos, las políticas, es la Contraloría. Las normas del Sistema Nacional de Control, el artículo 82 de la Constitución Política, nos dice que la Contraloría tiene que cuidar la legalidad de la ejecución del presupuesto, ¿no?, que en todas sus etapas se cumpla y se ejecute el presupuesto para los fines que realmente han sido aprobados, que debería de ser para el beneficio de la ciudadanía, porque por eso es que la ciudadanía paga sus impuestos. De las operaciones de la deuda, comprometiendo capacidad futuro del Estado, recursos del Estado futuro, y de los actos de la gestión pública, es decir, controlan todo. La ley orgánica de la Contraloría, todo sistema administrativo tiene una ley orgánica que regula todo el ejercicio del control gubernamental, el ámbito, la organización, las atribuciones, el funcionamiento, que a grandes rasgos voy a comentar. Las normas generales de control gubernamental, antiguamente NAUS, se acaban de aprobar en mayo del 2014,
se han actualizado en base a las nuevas tendencias de la auditoría, lo cual en resumen es como la Constitución para el auditor gubernamental. Le va a dar las pautas básicas para ejercer la auditoría, el control gubernamental. Se divide en normativas, lineamientos para el desarrollo técnico del trabajo, ¿no?, para ejercer la auditoría gubernamental hasta la elaboración del informe, y normas de desempeño, es decir, la ética, la independencia de criterio que tiene que tener todo auditor, la objetividad, ¿no? También, estamos prohibidos de pertenecer a un partido político, ¿no?, entre otras normas de desempeño, la debida diligencia, la competencia, si realmente son competentes para la auditoría gubernamental. Y su finalidad es resultados de calidad, eficientes, oportunos y útiles, es decir, los pedidos de la ciudadanía. Los manuales de auditoría, que también son los coquitos para el auditor gubernamental, para este año ya se han aprobado el manual de auditoría financiera. Ya tenemos las normas claras. Soy un auditor, voy a realizar auditoría financiera y presupuestal a un municipio, pues me tengo que leer este manual de auditoría financiera y ceñirme a todas las técnicas y los procedimientos que señalan ahí. Más o menos tiene 400 hojas. Es una guía, está totalmente... Pero por mi experiencia, si ustedes conocen los principales principios de contabilidad gubernamental, pues van a poder ejercer la auditoría financiera. Por TIC, las NIF son una ampliación de los principios contables. El manual de auditoría de cumplimiento, ¿no?, se llama auditoría de cumplimiento porque todo funcionario público, todo servidor rigen sancionar en normativa, entonces tienen que cumplir toda la normativa en la cual, dependiendo de las labores que desempeñan, ¿no?, un contador gubernamental tiene que ejercer y cumplir todas las normas vinculadas a la contabilidad gubernamental, un tesorero también, dependiendo de la labor que van a ejercer. Entonces se hace una auditoría de cumplimiento y también tiene las páginas más o menos, si quiera, bueno, les remito el manual, si es que quieren investigar un poco más del tema. Y hay un manual de auditoría de desempeño que mide los resultados, es decir, si estos resultados son o no a beneficio de la ciudadanía. Por ejemplo, se utilizan más para los programas sociales, para Coalinguarma, para Juntos, para los programas de complementación alimentaria, ¿no?, si realmente están cumpliendo con los valores nutricionales, las raciones que se entregan, etc. ¿Qué entidades están sujetas al Sistema Nacional de Control? ¿O cuál es nuestro ámbito en el cual nos vamos a dedicar si ejercemos la auditoría gubernamental? Si van a ver, es todo. Donde hay un sol del Estado, ahí tiene que haber auditoría gubernamental, como lo vamos a ver. El gobierno central y sus entidades, órganos autónomos, órganos adscritos, que bajo cualquier denominación formen parte del Poder Ejecutivo, dígase ministerios. Por ejemplo, el Instituto Geofísico es un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, Promoción de Empleo, Ministerio de Salud, IRTP o el Canal 7, ¿no?, es una empresa del Estado, SUNAT, INDECI, y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sus respectivas instituciones, que ante tantos casos de corrupción en estas entidades, ahora también tenemos esta facultad de ejercer control en estas entidades. Los gobiernos regionales y locales e instituciones y empresas que pertenecen, por ejemplo, las empresas prestadoras de saneamiento, las EPS de los gobiernos locales. Y tenemos también, por ejemplo, el SAT, ¿no?, forma parte de la Municipalidad de Lima, Metropolitana de Lima. La Caja Metropolitana de Lima también es una empresa que pertenece al corporativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y entre otras, porque manejan recursos públicos, recursos de la ciudadanía. Las unidades administrativas del Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público, porque también damos a los jueces, ¿no?, a nuestros fiscales,
con plata del Estado, con plata de nuestros bolsillos, y tenemos nuestras empresas y pagamos nuestros impuestos, pues ahí le estamos dando a estos funcionarios. Los organismos autónomos creados por la Constitución Política del Estado también tienen su oficina de auditoría y también ejerce el control y la auditoría. Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Fiscales, Superintendencia de Bancos y Seguros, OMPE, RENIEC, Banco Central de Reserva del Perú, que por cierto los auditores del Banco Central de Reserva del Perú están muy bien pagados, ¿no? A quien tiene su régimen, no todas las entidades del Estado, sus sueldos son en base al régimen público, ¿no? Sino también hay entidades del Estado que pagan bajo el régimen privado, es decir, 14 sueldos de utilidades y otros beneficios, ¿no? Dígase Contraloría, PCR, Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no? Sus sueldos están muy bien remunerados, ¿no? OMPE, Jurado Nacional. Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización, la Superintendencia de Mercado y Valores, OCIPTEL, SUNAS, OCINERMIN, OCITRAN. Todos estos manejan recursos del Estado, entonces ahí tiene que ejercerse el control. Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopte, donde hay un porcentaje de participación del Estado en el capital de estas empresas, también se ejerce control. Banco de la Nación, ENACO, Corpac, Agrobanco, Petroperú, COFIDE. Las entidades no gubernamentales y entidades internacionales, por recursos y bienes del Estado, perciban o administren, ¿no? El Organismo Internacional de Migraciones, Organización de Estados Iberoamericanos, la UNOPS. Estas entidades, si manejan recursos públicos, también son fiscalizadas. ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional y cómo se ejerce el control gubernamental aquí en el país? A través de la Contraloría General, quien da los lineamientos, el ente técnico rector, las políticas, las normas, procedimientos, los manuales de auditoría, los órganos de control institucional o oficinas de auditoría o controller, como ustedes los llamen, pero son de acuerdo a la ley nos llaman órgano de control institucional, pero en realidad agrupa a los auditores, las sociedades de auditoría, ¿no? Como les decía, Price, Ernst & Young y otras que concursan y son designadas por la Contraloría para hacer auditoría financiera y presupuestaria de estas instituciones públicas. Las atribuciones del sistema. Una de nuestras atribuciones es efectuar supervisión, vigilancia y verificación de la gestión y utilización de bienes del Estado, es decir, garantizar el buen uso de los recursos públicos. Si ustedes ven, superviso, vigilo y verifico. Para supervisar y vigilar, tengo que actuar antes de un proceso, durante el proceso y después. En mi experiencia, yo prefiero actuar antes, porque una vez que ya se llevan el dinero, te dejan todo tan bien sustentado que es bien difícil que encuentres quiénes son los culpables, ¿no? Entonces es mejor actuar antes, ¿no? Desde que ya tienen la intención de sobrevaluarme una obra, de cambiarme los materiales en una obra y poner otros de menor calidad en perjuicio del ciudadano, desde ahí empiezo a actuar, cuando están ellos ejecutando. Porque ya una vez que llego, por ejemplo, a una obra de tendido de tuberías, de saneamiento, de desagüe, una vez que yo llego, cuando ya la obra se cerró y aparentemente todo estuvo correcto, no voy a abrir la zanja para ver qué tubería le pusieron, si hicieron las pruebas respectivas, etc. Entonces, en plena ejecución, y se ha dado caso, se han mandado equipos de auditores, cuando ha habido un shock de inversiones en 2006, 2007, 2008, más de 3.000 millones de soles en obras, iban nuestros auditores y encontraban que tenían que poner, un ejemplo, una tubería de fibra de vidrio que costaba 8 millones de soles, y eso tenía que poner el contratista, de acuerdo a su contrato, y sin embargo colocaba una tubería de PVC que costaba 6 millones de soles, ¿no? El Estado pagaba por una tubería de 8 millones, sin embargo el contratista ponía una de 6 millones. Entonces
se les dice, señores, tomen las acciones del caso y que el contratista cumpla con lo que ha señalado, ¿no? Se le da la oportunidad de que subsanen, porque estoy en pleno proceso, estoy vigilando, estoy supervisando. Si no lo hacen, ya se les abre un proceso, ya con todas las pruebas, y se remite a Fiscalía, se hace un informe de presuntos delitos civiles o penales, porque hay un perjuicio al Estado de 2 millones. Este caso de las tuberías que les comento, como no nos hicieron caso, dijeron estos auditores muy cargosos son, me están fastidiando y me están malogrando mi coima de 2 millones, entonces voy a seguir. Eso se convirtió ya en un informe penal, que incluso ya han sido sancionados y están presos los funcionarios públicos que han participado en esta obra. La verificación de gestión ya es el control posterior, en la auditoría, ya cuando se terminó la obra, se concluyó, se liquidó la obra, ya la zanja está cerrada, ya el colegio está ejecutado, se verifica, ¿no? Bajo mi práctica o la labor que vengo realizando más de 12 años, más resultados y más satisfacciones me ha traído el control preventivo, ¿no? Encontrar los infragantes, ¿no? Y no esperar a que ya traten de subsanar todo. Esto es para resguardar el buen uso de los recursos públicos, formular recomendaciones, se impulse y se modernice y mejore la gestión pública, y también buscamos la capacitación de los funcionarios. Emitir informes con sustento técnico legal. Estos informes de auditoría tienen carácter de peritaje y carácter de prueba ante un proceso civil o un proceso penal en los juzgados. Tenemos de ahorita la atribución de peritos, ¿no? Carácter peritaje. Brindar apoyo técnico al procurador público, exigir a funcionarios y servidores públicos responsabilidad por sus actos, ¿no? Es ahí donde son los malos, porque le decimos, señor, usted le pagan por trabajar 8 horas al día, ¿no? Y usted no me va a venir a las 3 de la tarde y se va a ir a las 5 de la tarde todos los días y le van a pagar como si trabajara las 8 horas. Así que le descuenten. O ha recuperado esas horas en el transcurso del mes, o si no, que le descuenten. Entonces ahí les exigimos a los funcionarios que cumplan con sus funciones, que cumplan con la responsabilidad que tienen. Y también actualmente ya tenemos la capacidad sancionadora. También está sancionando, porque antiguamente los auditores indicaban las irregularidades y los titulares no, mi hijo es mi engreído, este jefe lo conozco de años, no lo voy a sancionar, y quedaba ahí, y eso contribuía más a la impunidad. Ahora no, faltas graves son remitidas a Contraloría, y Contraloría da las sanciones, que son desde destitución del cargo, en otros casos suspensión sin goce de haber. Los principios del control gubernamental, si ustedes se van a dedicar al control gubernamental, a la auditoría gubernamental, bajo estos principios hay que regirnos. La universalidad, tenemos la potestad de controlar todas las actividades de las entidades, como les decía, y a todos los funcionarios, tanto el core del negocio, el core de la entidad, la que se dedica a la entidad, y los procesos de soporte, los administrativos, ¿no? Tenemos el carácter integral. Si voy a ver la ejecución de una obra, pues tengo que revisar desde los actos preparatorios de esa ejecución, el proceso de contratación que se realizó, de concurso público que se realizó para contratar esta obra, la ejecución de esta obra que se debe de acuerdo al expediente técnico, a lo inicialmente pactado, hasta el pago, ¿no? Se ve el carácter integral, todo el proceso. Si vamos a ver la contratación de recursos humanos, de personal, también se ve desde la captación, de la elaboración de perfiles, hasta la inducción de ese personal. La autonomía funcional, nos organizamos y ejercemos funciones con independencia técnica, ¿no? Al jefe de auditoría le paga directamente a la Contraloría y reporta a la Contraloría, no le reporta a la entidad. El carácter permanente, ¿no?
Naturaleza continua y perdurable del control, lo que les decía. Controlamos antes, durante y después de un proceso. Es continuo. Bueno, aunque hoy escuché al Contralor decir que hay medio auditor por entidad, ¿no? Es un poco, no podemos controlar realmente la totalidad de las instituciones, ¿no? Somos pocos para tantas entidades públicas. Por eso les digo que cada año hay convocatorias de 300, 400 o 500 plazas, ¿no? Y una vez, si a ustedes les gusta este tema, pues pueden ir revisando la página de Contraloría. Todos los años hay convocatoria y queremos que profesionales jóvenes se unan a esta noble labor de luchar contra la corrupción, de la auditoría gubernamental, que, como les digo, da grandes satisfacciones porque están contribuyendo directamente por el desarrollo de su país. El carácter técnico especializado, generalmente en una comisión auditora trabajan contadores, pero dependiendo de la institución en la cual estamos laborando, quien les habla trabajó de jefa de auditoría del SAT, pues tenía que trabajar con tributaristas, contratar ingenieros informáticos para que me vean la base de datos tributarias, ¿no? Abogados tributaristas. Dependiendo de la entidad en la cual uno ejerce el control, pues el contador se apoya del especialista en el tema. Si vamos a auditar una obra, pues el contador hace el cálculo financiero de cuánto se gastó en esa obra, en la auditoría, pero el ingeniero civil indica cuánto se debió gastar en esa obra, ¿no? Entonces el contador, el auditor gubernamental contador, señala del gasto, se gastó 10 millones en combustible para esta obra, y el ingeniero civil indica, pero en esta obra solo se debió gastar 5 millones. O sea que 5 millones de gasto en combustible no están justificados, ¿no? Entonces ahí trabaja de la mano contador e ingeniero en una auditoría de obras. La legalidad, todo el accionar, tanto de los funcionarios, del auditor gubernamental, se sujeta a normas. Así que yo siempre digo a mis alumnos, si te gusta leer, si te gusta investigar, si te gusta leer todos los días las normas legales del peruano, pues entonces estás en buen camino, porque para ser auditor gubernamental se estudia todos los días, porque tienes que saber más que el que vas a revisar, que el que vas a auditar. Sujeción a normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su actuación. Debido al proceso de control, tenemos que respetar los derechos personales, ¿no?, de las personas, por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho a la defensa. Nosotros le comunicamos la irregularidad y ese funcionario no tiene la oportunidad de defenderse de lo que nosotros como auditores le estamos imputando, ¿no? La eficiencia, eficacia y economía, ¿no?, es decir, lograr los objetivos del control con calidad y óptima utilización de los recursos. Otro principio de control gubernamental, la oportunidad. Acciones de control en el momento y circunstancias debidas y pertinentes. Como les digo, ya es a criterio de cada jefe de auditoría de qué manera ejerce el control gubernamental en las entidades, ¿no? Si es necesario de repente encontrarlos o detectarlos antes del robo, ¿no? O de repente ya después. Es a criterio del auditor en qué momento ejerce el control gubernamental. Pero su labor es cuidar el buen uso de los recursos públicos. La objetividad. Somos imparciales, no es que este señor no me cae bien y por eso le voy a auditar la labor a este jefe porque no me cae bien, porque es malo, etcétera, ¿no? O como algunos de mis auditores en algún momento se enamoran por ahí, no, como no me hizo caso, a ella la voy a revisar, a ella le voy a abrir proceso en cierto. Entonces le digo, por favor, sus pasiones y todo, su corazón, déjenlo a un costado. Nosotros auditamos de la manera totalmente objetiva. La materialidad, las operaciones de mayor significancia económica o relevancia en la entidad. Estamos ante un ministerio que ejecuta obras de gran envergadura, pues auditamos las obras de mayor significancia, las de 60 millones, 100 millones, 200 millones. Como les digo, no podemos auditar todo. Entonces nuestro muestreo tiene que estar centrado en lo material. Y a su vez, el carácter selectivo, ¿no?
tenemos que ir a las fijas realmente, tenemos que hacer muestras representativas en las cuales haya corrupción. Otro principio del control gubernamental en el cual con la experiencia me dice, no me gusta este principio, que tengo que partir que todo funcionario público es honesto, que todo es honesto, todo trabaja de acuerdo a ley. Se me dice que en todas las entidades hay corrupción, en mayor o en menor envergadura, pero la hay. Como les digo, es como sacar movilidad de 300 soles para ir de aquí al centro de Lima, sacar sus gastos en masajes, ¿no? Pasar sus gastos en leche, porque tienen que tomar leche, dice, para trabajar, para entrenar. Sí, a ese nivel de ridiculez llegan los funcionarios públicos, entonces también me da vergüenza tener que hablar con ellos y decirle estos gastos no corresponden, por ley no corresponden, para eso se te paga tu sueldo, ¿no? Acceso a la información. Tenemos la potestad de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación, aunque sea secreta. Lo que sí no tenemos la potestad de revisar las cuentas de los funcionarios. No tenemos esa facultad aún, tenemos esas limitaciones. Todavía trabajamos con indicios, ¿no? Pero no podemos revisarle las cuentas. La reserva, no hay que dañar honras, ¿no? No hay que dañar honras. El resultado de la acción de control tenemos que mantenerlo hasta que se culmine todo el proceso de la auditoría. Ya una vez que ya tiene su sanción, pues todo el mundo se va a enterar quién es el corrupto. Pero en tanto esté en todo el proceso, no tenemos que comunicarlo, tenemos que guardar estricta reserva. La continuidad, ¿no? No se trata que el ser auditor es arriba las manos, deja de trabajar, entrégame toda la información. No, tenemos que garantizar que ellos puedan continuar y puedan seguir ejerciendo su trabajo. Una manera en la cual personalmente ejerzo el control, tengo acceso al SIAF, al Sistema Integrado de Administración Financiera, y a modo consulta bajo toda la data que necesito, los exporto a reportes Excel y trabajo. Ahí tengo todo el gasto de la entidad durante todo el año, durante los años que quiera revisar, y ya tengo mi universo. No los molesto, no los interrumpo, y con eso trabajo con mi universo, saco mi muestra, y una vez que ya tengo mi muestra, ahí sí voy a buscar la documentación que necesito, las evidencias que necesito, ¿no? Los dejo trabajar. Otro principio del control gubernamental, la publicidad. Ustedes pueden ingresar a la página de Contraloría y revisar los resúmenes de todos los informes de auditoría que se van sacando. La participación ciudadana, ¿no? Trabajamos y pedimos la contribución de la ciudadanía en el control gubernamental. Tenemos un sistema de atención de denuncia en el cual el ciudadano puede acercarse, puede hacer por correo, ¿no? Es decir, tal alcalde, tal municipio, tal funcionario está cobrando los impuestos, se los está guardando, está coimeando, etcétera, y se presentan estas denuncias sustentadas a la Contraloría, ¿no? Entonces ustedes son nuestros ojos también, como ciudadanos. Y la flexibilidad, que otorgan prioridad al logro de metas respecto a formalismos que no resultan relevantes. Toda la actuación de un funcionario, de un servidor público, debería estar regulado, reglamentado, pero hay ocasiones en que no está regulado, no está reglamentado. ¿Cómo actúa el auditor que verifica el debe ser? Lo regulado, ¿no? Lo reglamentado le dice, está bien, era tu discreción contratar con tal o cual persona. Lo que yo te exijo es que tengas buenos resultados, que hayas ejecutado una buena obra, hayas logrado las metas de la entidad, hayas contribuido a la ciudadanía, en base a resultados, se audita. Control gubernamental, concepto y clases. Esta es la definición del control gubernamental. De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, consiste, lo que les decía, supervisar, verificar, vigilar y verificar. Superviso, vigilo, es control previo, simultáneo, preventivo, es decir, antes que se dé el proceso, durante el proceso, más adelante les voy a dar algunos ejemplos,
y al concluir el proceso, o al ejecutarse la obra, liquidarse la obra. Que todo, actos y resultados de la gestión pública para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Los criterios, bajo qué criterios se audita eficiencia y eficacia, que se cumplan las metas con el mejor uso de los recursos, con transparencia, con economía. Economía, ya les comenté, es un balance entre costo, oportunidad y calidad. Y cumplimiento, que todos cumplan con las normas legales, los lineamientos, los planes de acción en su accionar. Como evaluando tanto los sistemas de administración o procesos de soporte, como los conocemos, los sistemas de gerencia, el core de la entidad, a qué se dedica la entidad, para formular recomendaciones que mejoren la gestión pública, todo ello en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo se clasifica? En función de quién lo ejerce. El control gubernamental, si lo ejercen la entidad, ya sea a través del órgano de control institucional o el órgano de auditoría, ¿no? Es un control gubernamental interno. O los funcionarios como una función inherente. Sabemos que el control forma parte del ciclo administrativo, del ciclo gerencial, y es necesario para que la entidad o la institución o la empresa cumpla sus objetivos. Entonces es una función inherente al funcionario, al servidor público, el control gubernamental interno, y no es solo una responsabilidad de auditoría. Y el control externo, surgieron las demandas, las denuncias en el caso de Ancash, ¿no? El Contralor designa una cantidad de auditores y los envía al gobierno regional de Ancash a hacer la investigación, a trabajar en colaboración con Fiscalía y a buscar las evidencias para poder procesar a estos corruptos. Otro caso, el caso de Chiclayo, también envía al Contralor un equipo de auditores para que investiguen, y así. Eso es el control gubernamental externo. También lo ejercen las sociedades de auditoría designadas por Contraloría, que ya hemos conversado. La definición, de acuerdo a norma, son acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad. ¿Para qué? Para una buena gestión de sus recursos y que las operaciones se den de forma correcta y eficiente, con economía, eficiencia, eficacia. Facilito. El control interno puede ser previo, simultáneo y posterior. El previo y simultáneo, es decir, antes de ejercer el proceso y durante el proceso, le compete exclusivamente a las autoridades, a los funcionarios. Ellos tienen que controlar sus actividades. Como decíamos, el control es tarea de todos nosotros. Algunos, si son casados, cuando llegan a su casa, su esposa les dice: si sales a las 5 porque llegas a las 8, está ejerciendo control. Otras chicas que están enamoradas están llamando o mandándole mensajes de WhatsApp. Lo digo porque mis colaboradoras también en mi oficina están ahí metidas en el WhatsApp y a cada rato están controlando, están ejerciendo control. Más si son auditoras, están ejerciendo control. Entonces el control lo ejercemos todos. A muchos se ríen, hay muchos controladores aquí. Entonces el control se ejerce todo. ¿Es simultáneo o preventivo? El simultáneo preventivo también es ejercido por el órgano de control institucional. El posterior lo ejerce los superiores, ¿no? El jefe que está controlando que el trabajador cumpla las metas, presente el PDT, elabore los estados financieros, ¿no? Está verificando que sus trabajadores estén cumpliendo con el trabajo. Es el control interno posterior. Y el órgano de auditoría, a través de las acciones de control, las auditorías gubernamentales que realiza. Es la responsabilidad del titular de toda institución fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno. El control externo, como les decía, lo ejerce Contraloría, mandan su equipo de auditores ante grandes casos de corrupción, municipalidades, gobiernos regionales, ¿no? Y se rige por políticas, normas, métodos, procedimientos que le compete aplicar a la Contraloría, es decir, fuera de la entidad. Para lo que ya habíamos conversado, supervisar, vigilar, verificar la gestión. Es decir, buscar garantizar el buen uso de los recursos. Tarea difícil, pero no imposible.
Las acciones de control se realizan generalmente con acciones de control o auditorías gubernamental, como les decía, tienen carácter de peritaje, con carácter selectivo y posterior, porque no se puede auditar la totalidad. El control externo podrá ser previo o simultáneo, es ahí, no es preventivo, de un error de mi parte, cuando se determine por ley o por normativa expresa. Acá vamos a hablar de algunos ejemplos del control previo simultáneo más adelante. Y hay que tener bien claro que si nosotros como auditores ejercemos el control previo o el control preventivo, que necesariamente le compete al funcionario público, ¿no?, o al titular de la entidad, no estamos interfiriendo en su labor, simplemente le estamos aconsejando bajo el principio de licitud. Decimos: oye, creo que te estás equivocando y vas a pagar de más en esta obra, por favor corrígeme, ¿no? Pero tú ya ves si tomas mi consejo o no lo tomas, no estoy interfiriendo en la gestión, Si yo ya quiero auditar, cortar cabezas, sancionar, me voy una vez que ya la obra se liquidó, ya robaron, y ahí ejerzo ya mi auditoría, y con todas las pruebas que he recopilado durante el control previo, durante el control simultáneo, pues con toda esa evidencia mando esos informes al Poder Judicial. Control gubernamental al momento de su ejercicio es otra forma de clasificación. Es previo, preventivo, posterior, lo que ya les decía, antes, durante o después. En una obra, si la obra es de 10 millones y el contratista dice: no, yo quiero que según calculé mal y ahora es de 20 millones, pues se tiene que pedir autorización a la Contraloría con un informe técnico legal. Entonces se ejerce el control previo de esta obra. Preventivo o simultáneo es cuando la obra está en plena ejecución, lo que les contaba, ¿no? Hoy están en plena zanja, están colocando las tuberías, que es el material más caro en este tipo de obras, y detecto que están colocando una tubería de menor calidad y de menor costo a la que se había comprometido y por la cual va a pagar el Estado. Control simultáneo. Y control posterior ya cuando la obra está liquidada, está culminada, ¿no?, que realmente se verifica las estructuras, la durabilidad de la obra, etc. Control previo, como hemos conversado, tiene que estar por ley expresa y solamente se hace para 3 tipos de operaciones. Para operaciones de endeudamiento, garantías y avales, porque comprometen la capacidad financiera del Estado a futuro, es decir, comprometen los impuestos que ustedes van a pagar a futuro, están comprometiendo el país. Las asociaciones privadas, las obras, las APP, los presupuestos adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión, como les decía, ¿no?, cuando excede el 15% al monto contratuado, tienen que pedir autorización a Contraloría. Contrataciones y adquisiciones con carácter de secreto militar, también opina la Contraloría ante eso. Prestación adicional de obra, en resumen, es cuando se van a ejecutar mayores trabajos o mayores metrados que no estaban considerados en la partida de nacimiento de esta obra, ¿no? Entonces ahí se solicita un presupuesto adicional de obra, ¿no?, que si es mayor del costo del contrato inicialmente pactado, se pide la autorización de la Contraloría, ¿no? Eso se tiene que sustentar técnicamente. Puede ser, estamos en un país con muchos fenómenos geofísicos, tenemos riesgos de erupción de volcanes, tenemos riesgos de sismos, de tsunamis, tenemos riesgos en el tema del cambio climático, estamos muy afectados, ¿no? Entonces puede ser que el ejecutor, cuando esté construyendo la obra, encuentre fallas geológicas que no estaban previstas. Entonces determine que va a generar un gasto adicional para esa obra. Puede darse, puede sustentarse técnicamente ese mayor presupuesto para esa obra, sí, pero tiene que pedir la autorización a la Contraloría y sustentarlo técnicamente. Por eso también en Contraloría estos informes o estas autorizaciones de presupuestos adicionales de obra lo trabaja un contador y un ingeniero civil. Como les decía, cuando estos presupuestos exceden al 15%, luego de un informe técnico y legal sustentado,
se solicita la aprobación del titular de la entidad o del alcalde o del acuerdo de directorio en el caso de empresas, y se pide esa autorización a la Contraloría y sale con una firma con resolución del vicecontralor o del Contralor General, ¿no? Se emite antes de que ejecuten ese tramo adicional. Cuando esté en ejecución ya no es válido ni es aceptable, salvo en casos de emergencia. Causales de procedencia, como les decía, puede haber inundaciones, pueden haber cambios en nuestro clima. Hoy día, por ejemplo, amaneció muy frío, incluso con llovizna. Hay situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, que no se pueden predecir, por lo tanto pueden generar un mayor costo de la obra, pero también hay deficiencias en el expediente técnico de la obra. Los ingenieros que elaboraron la partida de nacimiento de la obra, el expediente de la obra, se equivocaron, ¿no? Se equivocaron. Y ellos cobran por realizar este trabajo, entonces pues tienen que asumir el costo de esta equivocación, así que hay responsabilidad administrativa. El control preventivo o simultáneo, ¿no? Es una rama del control gubernamental. Su función es detectar riesgos o hechos relevantes, impactos negativos en las metas. Se comunican oportunamente al titular porque todavía la obra no se ejecutó en su totalidad, todavía pueden corregir, ¿no? Contrataron, por ejemplo, a un personal que a su vez trabaja en otra entidad pública. Está prohibido trabajar en dos entidades públicas a la vez, percibir retribución de dos entidades públicas, ¿no? Salvo la labor docente, que sí está permitida. Entonces se le informa al titular y el titular le corta el contrato a ese funcionario, a ese trabajador, o subsana este hecho para que no llegue a ser una irregularidad. Dispone los correctivos para mejorar la gestión. Control preventivo, para mí lideré el control preventivo del Chunta Inversiones por muchos años y de verdad hubo una gran satisfacción porque al menos yo decía, bueno, si no van a robar, si pensaban robar 10 millones, bueno, robarán pues poquito ya, porque saben que Contraloría les va a caer en algún momento. Entonces, se generan ahorros al Estado. ¿Cuál es su finalidad? Evitar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos y las metas, que las obras se culminen en el plazo establecido, se den con la calidad debida, promover la transparencia, que se cumplan las normas, correctivos oportunos contra impactos negativos que al final terminan perjudicándonos. Por ejemplo, un colegio que tiene que estar para el inicio del ciclo estudiantil y sin embargo es junio, julio y el colegio no se culmina y los alumnos están estudiando en la calle con la lluvia, ¿no? Entonces permitimos ejercer correctivos oportunos contra estos impactos negativos. Contribuye a optimizar la gestión de la entidad, el control de la entidad y los sistemas administrativos, que en breve resumen les he comentado, y la mejora de la toma de las decisiones, porque un titular un titular de una entidad no tiene que saber toda la normativa, para eso contrata especialistas, ¿no? Y tiene a su contralor, a su controller, que tiene que ir revisando posibles irregularidades en la entidad. Un ejemplo extraído de las veedurías del control preventivo que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, esta obra presentaba a julio de 2007 un 29,71% de avance frente al 64% que tenía que presentar. Entonces se les dice, se trata de un colegio, pues el colegio tiene que estar para enero, no puedes esperar a que pase un año más y no estar el colegio concluido. Entonces se les llama la atención a los funcionarios. Acá tenemos un acero de refuerzo que está oxidado, ¿no? Las bases de una obra están oxidadas y se les indica que hay un riesgo para la resistencia de esta obra debido a la corrosión que presenta, ¿no? Esta es una obra que tenía que haber estado culminada el 10 de agosto. Los veedores, los auditores llegaron el 23 de agosto y encontraron que la obra estaba en un 65% frente a un 100% de avance programado. Les podría contar casos de los hospitales en los cuales compraron equipos obsoletos que hasta la fecha no son utilizados y equipos incluso para cuidados intensivos, ¿no? Cuando se indagó un poco más allá, era de que la necesidad supuestamente la habían hecho en el 2000 y se compró en el 2006, compraron equipos desfasados que los doctores no querían utilizar, o equipos para neonatos
con instrumental para adultos y era para cuidados intensivos, entonces, ¿no? Entre otros casos. ¿Sí? Eso. Bueno, justo me dicen que ya voy a acabar, así que vamos a terminar con la auditoría gubernamental, el control gubernamental. Como les decía, evaluar la gestión, el buen uso de los recursos. Se divide en auditoría financiera, determinar la razonabilidad de los estados financieros de acuerdo a los principios y normas contables, la auditoría de desempeño, los resultados y la auditoría de cumplimiento de la legalidad. También se hace auditoría sobre los bienes del patrimonio cultural, se trabaja con historiadores, con arqueólogos y a la gestión ambiental. Vamos a hablar de estos tipos de auditoría. El proceso de auditoría, planeamiento, ejecución y elaboración de los informes que pueden ser de carácter administrativo, civil y penal. La facultad que tiene la Contraloría de sancionar, ¿no?, a los funcionarios responsables. Si es una responsabilidad administrativa funcional, sanciona a la Contraloría. Si es civil, se envía para que lo sancione el Poder Judicial, si hay perjuicio al Estado. Y si es penal, está catalogado en el Código Penal, se envía al Ministerio Público y al Poder Judicial. Las sanciones: inhabilitación de 1 a 5 años, suspensión de 30 a 360 días. Recién estamos sancionando porque es hace poco que nos han dado la facultad sancionadora. Bueno, termino indicándole algunos casos, ¿no?, preferenciales sobre los cuales se sanciona. Deficiente aprobación del expediente técnico, la entidad paga adelantos que no están previstos en el contrato, se cancelan adicionales de obra y no se han ejecutado, etc. Bueno, termino diciéndoles que ojalá se inclinen por esta labor de control gubernamental, de auditoría gubernamental, que es una labor dura, difícil, te amenazan, te persiguen, pero al final duermes con tu conciencia tranquila y indicando: hoy generé un ahorro al Estado de 1 millón, de 2 millones, de 10 millones, lo cual significa que voy a contribuir a una menor pobreza en nuestro país. Gracias. Pues muchas gracias a nuestra magistra Solares, muy amable por haber inaugurado esta importantísima conferencia sobre